Peticiones de oración. Orlando Álvaro, se pide oración por él, tiene cáncer, él vive en Guatemala. Elba Castillo por sus hijos, Brian, Michelle y Raquel van de regreso a la escuela. En esta noche vamos a orar por todos los niños de esta congregación para que el Señor los guarde y los proteja en este año escolar que algunos comienzan ya. También Arturo del Cueto pide oración por Carlos, que el Señor toque su alma y de nuevo conozca al Señor. Oración pide hermana Lorena por Fabiola Montoya, está en estado de coma. Vamos a orar en el nombre del Señor por esta vida. En esta porción de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 2, hay algo que es muy elocuente, muy evidente, de lo que nosotros, como usted sabe que se nos llama una palabra que a veces no es muy familiar para nosotros, bíblicamente hablando, se nos llama gentiles o las gentes, ¿verdad? Y es una palabra que se acuñó innegablemente en el desarrollo de la revelación de Dios a los hombres a la tierra o en la tierra. Cuando determinó darle una seña o una marca o una señal de su pacto a los descendientes de Abraham. Todos venimos de un mismo tronco, innegablemente lo sabemos que somos descendientes de un mismo padre y una misma madre, Adán y Eva. Pero la bifurcación del carácter del hombre y de las tendencias del ser humano lo llevaron a comprender que el hombre había permitido que su naturaleza fuera trastocada de alguna manera y que de un mismo tronco que todos venimos salieran generaciones malignas y generaciones de hombres que sus cabezas de inicio, de principio, mostraron una inclinación soberbia, altiva y absolutamente aberrante a todo lo que fuera Dios, el respeto y todo lo que es adoración al Creador. Por ello, la Biblia en el comienzo de la historia de la humanidad describe la forma en la que Dios vio a los hombres desarrollarse en la tierra, y de ahí se comienzan los relatos bíblicos de cómo misteriosamente, porque son cosas que no son comprensibles con totalidad a la mente nuestra, hubieron mezclas y hubieron tendencias de reproducción, llamémosle así, o hubieron generaciones que en su tiempo vieron intervenciones raras de personajes extraños que, por ser demasiado antiguo los escritos que describe esto en la Biblia, solamente se especula al respecto y no se tiene una clara idea de dónde realmente fue, o a lo menos no se tiene una idea definida de qué manera fue esa mutación, llamémosle así, de mezcla de razas que llevaron a Dios a determinar juicios tan tremendos y tan radicales que borró de la tierra generaciones de cientos de miles de hombres y de mujeres que innegablemente habíanse corrompido de tal manera que todo su pensamiento y toda su reproducción de vida era simple y sencillamente para hacer el mal. Y por ello, uno de los más violentos juicios que la Biblia describe o que la Biblia narra
es precisamente lo que usted lee en el Génesis como la palabra diluvio, ¿verdad? Una grotesca narración de juicio sobre la humanidad que borró prácticamente a todos los seres humanos que estaban reproduciéndose alrededor de la creación que Dios había hecho en el huerto, porque dicho sea de paso, todo comenzó y se congruye en eso. Todos los paleontólogos y los hombres que estudian eso son conscientes de que geográficamente hablando la humanidad se comienza a desarrollar como la Biblia lo describe junto al río Éufrates, de donde la Biblia menciona en el Génesis que estaba precisamente el huerto del Edén. Y todos coinciden en las excavaciones y coinciden en que la humanidad bifurca de ahí. Y la Biblia específicamente habla de la manera en que los hombres se perdieron, que los hombres llegaron a degenerarse de tal manera. Y le decía que hay relatos que no dejan de asustarlo, porque habla de una intervención híbrida, o sea, de una relación ya no humanos, sino ya de seres degenerados que entraron en una componenda con la maldad del hombre. Es decir, el hombre, yo leí por ahí, y no le voy a decir dónde, pero leí por ahí, y decía alguien: cada vez que un hombre peca, un demonio es creado. Interesante eso. Cada vez que un hombre peca, un demonio es creado. Y da la idea, la escritura, que el hombre en su naturaleza degradada puede llegar a concebir pecados de tal manera. Por eso me asusté yo cuando comenzamos en la época nuestra, en los años nuestros aquí en la tierra, cuando comenzaron los científicos a sentirse con una autoridad que los hombres mismos vieron cómo hacían, y las naciones mismas comenzaron a ver cómo circulaban a esa gente con leyes para prohibirles que manipularan la genética como la están manipulando hoy en día, por ejemplo. Hoy lo que se habla de la forma en la que una célula humana puede ser utilizada para darle inicio a otra formación humana es bastante escalofriante de una manera intelectualmente pensándola, no digamos moralmente hablando. Saber que la reproducción sexual ha sido la única manera que los humanos han vivido sobre la faz de la tierra, reproduciéndose a sí mismos, y que es una realidad que la misma Biblia lo establece cuando dice: creced y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla. El Señor le está dando al hombre la autoridad, la potestad de manejar su vida sexual, de manejar sus niveles de reproducción adultos y de concebir criaturas para que la permanencia de la humanidad se garantice y que hayan generaciones tras generaciones. Pero resulta que años atrás la humanidad se desarrolla tanto y llega a sorprender al hombre cuando un científico por ahí y otros por allá brincan y se dan cuenta que ya han podido manejar la genética sobre los animales, por ejemplo. Y saber de que ya no necesitan, llamémosle en términos que nosotros conocemos, ya no necesitan el proceso natural para concebir a una especie, que ya no se necesita de un vientre, llamémosle así, maternal, y de un principio masculino. En el hombre sería el embrión, ¿verdad? El esperma. Ya no se necesita ese proceso natural de concepción de óvulo y esperma para producir un ser humano, sino que hoy puede tomarse una célula particular del hombre y tomarla y llevarla a un laboratorio científico y comenzar a jugar con él. Y sorprendentemente, después de ciertas investigaciones que hicieron y ciertos procesos científicos, resulta de que hay concepción también.
Eso es sorprendente. Y así fue como dieron ellos a dar a la famosa oveja, ¿verdad? Dolly, que fue la primera que fue presentada, que no había sido llevada a concebirse a través de un nacimiento natural, sino que había sido llevada a ser concebida y era ya una oveja adulta, normal, funcional, simplemente por el hecho de que hubiese alguien que manipulara la genética de estos animales. El mundo se sorprendió y se asustó cuando se llegó a concebir de que eso posiblemente podría ser utilizado para que los humanos pudieran también hacer de esa forma otros humanos. Imagínense usted. Ahí es cuando uno regresa al Génesis y comienza uno a entender la palabra y a estudiar la palabra de Dios. Y la Biblia deja de entrever que fue precisamente cuando el hombre empezó a trastocar la genética de su raza, lo que produjo una generación maligna que traía actitudes tan rebeldes, satánicas y diabólicas, que cuando los hombres los empezaron a ver reproducirse en la tierra, la Biblia le llama los Giborín, le llama en Génesis, o le llama también los hombres montaña, e inclusive se cree que de ahí era que salieran aquellos Anak y el tremendo Goliat y todos esos seres que eran gigantes, dice, en los días que la Biblia describe. Por ello viene el diluvio. Entonces es innegable, hermanos amados, que nosotros como gentiles, ahí viene lo que le estaba diciendo, venimos de un mismo tronco. No venimos de distintos troncos. Por eso es de que se sorprende uno cuando ve a dos jovencitos niños creciendo, viviendo una vida infantil de alegría, de gozo, una alegría de ver a sus dos hijos, aquella creación que Dios había hecho, Adán y Eva, y de repente la adultez y los ven desarrollarse, y uno se puede a pensar qué fue lo que hizo que Caín sintiera las cosas que sintió contra su hermano Abel. ¿Dónde fue donde la genética de ese muchacho fue tocada? Porque cuando vamos al Nuevo Testamento, como lo podemos ver retrospectivamente, es decir, de aquí adelante hacia atrás, ya vemos la Biblia, tenemos el compendio completo nosotros al estudiarla. Leemos, por ejemplo, que dice que Caín era del maligno. Entonces uno entiende que había sido algo innegablemente trastocado en la genética de esta pareja, para que pudiera salir un personaje cuyo odio hacia Dios fue legendario y fue al que le sellaron o le pusieron una marca para que tuviera una condena, porque fue el primer homicida sobre la faz de la tierra. Cuando uno lee que el Señor rae a la tierra con un diluvio y que solo permite que 8 personas sean las que desciendan después de meses en el monte Ararat y que bajen, uno comienza a entender ahí, al estudiar la palabra de Dios, que el hombre en realidad tiene en sí mismo una degradación que Pablo, en esta porción que le voy a leer a usted de Efesios, se sirve de eso para hacerle entender al creyente, al hijo de Dios, al cristiano, que tiene que comprender la dimensión de la salvación que Cristo le ha dado al derramar su sangre en la cruz y al darle la oportunidad al gentil que conozca su nombre. Por eso es de que ahora que estamos estudiando Levítico lo vamos a ir entendiendo mucho mejor a medida que vamos avanzando, porque vamos a ver cómo el Señor, que era una generación normal, es decir, mundial de todos, determina por una señal llamada la circuncisión. Permite que
el alma, la vida espiritual de estos hombres vaya a ser ministrada. ¿Cómo es que la diferencia que hay de una generación a otra no es en su genética? Porque es interesante cuando uno lee, por ejemplo, la forma en la que Dios apartó a Noé para librarlo del diluvio. Por eso es que es interesante pensar en Enoc, que existió en el mismo tiempo que Noé, porque ellos fueron amigos, compañeros, llamémosle así. Y la Biblia establece que Enoc llegó a desarrollar, en ese entonces no había circuncisión, todos eran gentiles, todos eran de la gente. Iba a haber diferencia siglos después, cuando el Señor determinaría que no trataría más con el hombre, cuando vio a las gentilidades, cuando vio a las gentes, de ahí viene la palabra gentil, cuando vio a las gentes que estaban determinados de nuevo, aunque habían sido escapados de un diluvio y habían sido sobrenaturalmente salvados sus progenitores, es decir, los que habían producido a estas nuevas generaciones que eran los hijos de Noé, hermano, la Biblia establece que estos hombres también se rebelaron contra Dios. Y entonces el Señor, y es curioso cuando usted lee Génesis, y bajó Dios y descendió Dios y fue a ver a los hombres y vio que los hombres de nuevo habían unidose para hacer maldades y podrirse en las revelaciones diabólicas de la Torre de Babel, porque empezaron a buscar a Dios no de una manera que Él se revelaba a ellos, sino empezaron a escuchar a demonios, a espíritus satánicos, y empezaron a entender las verdades que ellos consideraban reveladas de Dios a través de prácticas espiritualistas, espiritistas, y que los llevaron a concebir lo que se llama la Babilonia, que es el nombre de la Torre de Babel, que es lo que la Biblia menciona en el Apocalipsis, que precisamente la misma confusión que hubo en la Torre de Babel, que fue lo que produjo que el Señor enviara el juicio de las lenguas sobre las gentes y determinó escoger ahí a Abraham, que también era un gentil, pero que se determinó para él una salvación especial. Ahí la Biblia habla en el Apocalipsis que también al final habrá una humanidad que será dirigida también, tal vez no por una torre, pero será dirigida por una organización religiosa que se corrompe y que también se llama la Gran Babilonia, o sea, la enorme Babel, cueva, guarida de demonios, etcétera. La Biblia lo habla en el Apocalipsis. Entonces uno entiende ahí que cuando el Señor aparta a los hombres de la Torre de Babel, los disemina por toda la tierra, y ahí empiezan los hombres, hermano, a diseminarse por toda la tierra, y empieza la tierra a ser poblada, y comienzan todas aquellas razas que se conocían por lengua y que se identificaban por idioma, empezaron a apartarse ellos solos y se disemina, y ahí comienza la población del mundo. Pero Dios determina que va a llamar de Ur de los Caldeos a otro gentil, pero que ahora la diferencia que va a haber con este gentil es, y aquí es lo que quiero hablarle, porque le quiero hablar y le voy a leer, estoy predicando, pero ya lo voy a leer, para que usted no diga este tipo predica y no lee. Pero le voy a, permíteme un ratito, que son las 8 menos 10 aquí, pero son las 5 menos 10 en Hawái, así que no hay problema. Entonces viene el Señor y le dice a Abraham: yo soy. ¿Cómo se le revelaría? ¿Cómo se le reveló Dios a usted? ¿Cómo se le reveló Dios a usted? ¿Cómo fue que usted, cuántos creen que conocen a Dios? Levante la mano, quiero ver. No, levántela bien si usted cree que conoce a Dios. No me asuste. Menos mal. Ahora, la verdad es que no conocemos a Dios. Asústese usted. Conocemos su Shekinah.
Eso es lo que conocemos. Un día conoceremos a Dios. Pero lo que conocemos es su Shekinah, su Shekinah, que es una emanación de Él para que los hombres puedan entender que hay Creador. Eso es lo que usted tiene. Por eso que el que no aprecia la Shekinah de Dios, ese está destruido para siempre. Bueno, ese es otro día que hablamos. Entonces ahora el Señor viene y dice: los hombres ya determiné no acabarlos porque no hacen caso. Los voy a dejar que se reproduzcan, que se hundan, que se corrompan. Mire de dónde venimos, hermanitío. Hermanitititío. Usted que se la lleva de muy galán, tenga cuidado, porque usted de galán no tiene nada. Usted tiene que entender, hermano, que si a usted no lo rodea la sangre de Cristo, usted está perdido y hundido sin Dios y sin esperanza. Bendita la sangre de Cristo. Bendito rociamiento. Démosle palmas a ese Cristo de gloria, a ese Señor maravilloso, maravilloso. Aleluya. Entonces el Señor le dice: los voy a dejar que se corrompan gentiles. Y me voy a dedicar a salvar a un hombre nada más y a su descendencia. Bueno, entonces ahora vamos a leer lo que Pablo aprovechó entendiendo en eso. Efesios capítulo 2 y empezando del versículo 11. Es muy lindo para poder leerlo, para poder dilucidarlo en una noche. Nos va a tocar unos 2, 3 domingos, si no más, para que podamos ver en esta exquisita porción bíblica cómo el apóstol permite el Señor que pueda hablarnos y que podamos nosotros abrir nuestra mente y llegar a entender la grandeza de lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios, en medio de nosotros. Usted debe de amarlo, usted debe de respetar su palabra. Usted debe de saber que sin su palabra y sin su verdad, usted y yo no somos nada, hermanos. Nada. Si usted va a confiar en su mente, que Dios lo ayude. Si usted va a confiar en su inteligencia, que Dios tenga misericordia de usted. Si usted planea rebelarse contra las verdades de Dios, Dios lo ayude. Porque de seguro, con el permiso que se me permite usted como culto que es, le quiero decir esto: se volvería o nos volveríamos animales delante de Dios. Por eso es de que el judío tiene un orgullo y tiene una sensación de grandeza, que hay gente que le molesta a veces esa actitud. Y tiene una verdad que él sabe que tiene algo que no lo tiene nadie de la tierra. Y que él le decía lo de Noé. Lo de Noé es tremendo, porque las generaciones, por ejemplo el gentil, perdió absolutamente toda su pureza. El gentil, generacionalmente hablando, está corrompido absolutamente. No se le vaya a ocurrir un día averiguar su árbol genealógico, porque le va a dar miedo. Va a resultar sabiendo que usted viene de repente del pirata Barba Negra. Entonces el gentil perdió absolutamente toda pureza. Por eso es que nosotros, todo lo que somos delante de Dios es podrida llaga. Pero la sangre
de Jesucristo es lo más grande, lo más bello, lo más hermoso, lo más exquisito. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted tiene el rociamiento de la sangre de Cristo, dele gracias, porque usted y su casa son salvos eternamente y para siempre. Aleluya. Pero la gentilidad es perversa. Por eso es de que nosotros anticipamos al mundo de hoy y anticipamos a estas naciones de hoy, que por cuanto no tienen, yo estaba adorando aquí con ustedes, hermanos, y le decía: Señor, ¿cómo es posible que nosotros, que somos un puñado de humanos comparado con el resto de millones de la tierra, Señor, somos un puñado de humanos, que verdaderamente tu presencia está con nosotros? Que eso es increíble, hermano. Por eso es de que la Biblia asombra cuando dice que la fe de un hombre condenó a todo el mundo. Qué tremendo es eso, hermanos. Y le decía lo de Noé, hablando de las generaciones, dice que cuando empezaron a escoger, a Noé lo escogieron. No solamente lo escogieron porque ha de haber sido un hombre a quien Dios quería hablarle, pero le hubiera podido hablar a cualquiera. Lo de Enoc es interesante. Enoc era un personaje que existió y que vivió, era contemporáneo de Noé, pero Enoc fue llevado por Dios, dice la Biblia, que Enoc fue ascendido al cielo vivo. Se lo llevó Dios. Ese es el primer arrebatamiento de un ser humano en la tierra por comunión. Fíjense qué cosa, por comunión, porque dice que antes de que no fuera arrebatado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Entonces lo eleva, pero a Noé no lo escoge por comunión, sino que lo escoge por la pureza de su cuerpo. Es asombroso eso. Lo que estaba buscando Dios era preservar a un humano que todavía tuviera la genética limpia. Ahora ya no sirve eso. Pero es sorprendente que los 144,000 que habla Apocalipsis, que son los que van a ser llevados, es muy curioso que la Biblia da particularmente que estos personajes tuvieron una particular señal en sus vidas: eran vírgenes, no se habían contaminado sexualmente. ¿Por qué será importante en ese tiempo que la gente esta que vaya a ser sacada para tener una victoria sobre el anticristo durante la tribulación tiene que ser genéticamente limpio? Aunque no puro, pero sí limpio. Entonces es tremendo ver cómo nosotros, hermanos, entonces volvemos por nosotros. Ya voy a leer, no tenga pena, ahorita voy a leer. La gran puchica, dicen en mi tierra. Ya voy a leer. Usted va a leer aquí conmigo cómo Pablo, entendiendo eso, le dice a los gentiles: miren qué grandeza, que Dios, que abomina a ustedes, no solo los abomina por su pecado, sino que los abomina por su genética. Entonces vuelve uno a pensar: ¿a qué extremo llega la limpieza de la sangre de Cristo? Perdón. ¿A qué nivel llegará la limpieza de la sangre de Cristo? ¿A qué nivel? Esto es más grande todavía. Perdón. ¿A qué nivel llegará la purificación del Espíritu Santo?
Y por eso es que te pide a ti, cristiano, que no tengas hijos con cualquiera. Aunque somos cualquiera nosotros, pero por la sangre de Cristo ya no somos cualquiera. Démosle palmas al Señor, hermano. Aleluya. Aleluya. Por eso ten cuidado con quien te rejuntas. Ten cuidado a quien le haces ojitos, porque puede ser tu genética metida ahí y te va a salir el cuco por necio, hermano y hermana. Pero bueno, dejemos de estar asustando a la gente. Entonces ahora Pablo le dice a los cristianos de todas las generaciones, pero a los gentiles. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy pequeña la letra, hermanita, que está usted ahí. Sister, you're inside of there, in the room, right there in the computer. The letters are too small. We need it a little bit bigger. Eso es. So we can read it here. Muy bien. Es que como son inglés hablan hoy los jóvenes. Son menos llenos de cuentos estos fregados. Hermanita, haga la letra más grande, hombre. Tanta charada ahí. Muy bien. Entonces mire lo que dice aquí. Mire aquí. Por tanto, oh, qué tremendo esto, hermano. Por eso decía que va a ser despacito esto aquí. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, oiga eso. Oiga el peligro de que usted retroceda en Cristo. Oiga el peligro de irse al mundo. Sí, hermano. Hay gente que dice, tenga cuidado con esos berrinches, porque puede ser que la contaminada que se vaya a meter sea tan grave que ya no pueda regresar. ¿Y por qué ya no va a poder regresar si el poder de Dios es grande? No, hermano, ya se corrompió demasiado, ya no sirve para el propósito que Dios tiene con usted como humano. Porque no crea usted que Dios está enamorado de usted. Si usted no descubre lo que Dios quiere de usted y la limpieza que Dios quiere de usted y no entiende ese misterio, lo va a desechar. Si lo hizo con los israelitas, que eran puros, no lo va a hacer con nosotros, acebuches, dice la Biblia. Entonces dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, y oiga bien, en cuanto a la carne, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hablemos un poquito de la circuncisión. Hablemos unos minutos en lo que dan las 9 de la noche. Hablemos un momento de lo que significaba que a Abraham le hayan dicho: corta el prepucio de todos los varones de tu tribu, porque yo estoy haciendo pacto contigo. Yo estoy determinando hoy, y lo lleva a una montaña y lo hace hacer pacto con él, y le dice: ahora yo soy Jehová tu Dios. Al gentil degenerado de Abraham y oiga la palabra que voy a usar aquí, porque estoy hablando a nivel de la palabra, y a la podrida de su mujer, porque así lo mencionan los profetas. Es decir,
va a tomar a uno que genéticamente está corrompido. Va a tomar a uno que no le sirve de nada porque solo está corrupto en su mente. La vida sexual que lleva, los instintos que tiene, la manera en la que ese hombre está conduciéndose, no es igual que todos los que acaba de tirar en la Torre de Babel. Por eso es que a Israel, cuando lo conmina, le dice: mira de dónde vino tu padre y mira de dónde era tu madre. Les grita el profeta. Así les grita. Léase todos los profetas y lo va a encontrar. Le dice: estaban podridos, le dice. Yo no los escogí por buenos. Entonces yo quiero que usted vea conmigo, hermano, la importancia de entender por qué es que uno debe de santificarse. Porque es que uno debe de entender que ser creyente tiene que entrar uno en una conclusión de que hay que salir del montón. No es a la fuerza. Es una situación obligada. No es que usted tenga que casarse con una cristiana. Hay cristianas ruines. Hay mujeres que Dios bendito, que Dios los ayude para que se vayan rápido de la iglesia. Porque son una desgracia para los pobres jóvenes y se enamoran de ellas. Yo a veces veo venir unas mujeres, hermano, aquí que digo: Dios mío, que Dios tenga piedad de la que se enamore de este tipo. Se le ven los demonios en el pelo. Eso se lo digo yo con todo el corazón. O veo a unos tipos que vienen aquí, que digo yo que Dios libre a estas jovencitas que nacieron en la iglesia, tienen años aquí metidas buscando a Dios, y que se les atraviese un tarambana desgraciado de esos y se casen con ellas. Entonces, ¿por qué es que la Biblia es así? ¿Por qué la Biblia le anticipa al creyente y le dice que tiene que santificarse, que tiene que consagrar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón si Dios es un Dios que no tiene conexión con el pecado? Entonces hay un plan que está establecido en la palabra, que lo encierra la palabra, que lo enseña la palabra, que nos hace ver, y nosotros que somos los gentiles nos asombra, porque viene Pablo y hablando de ello dice: acuérdense que ustedes, ya por la llamada circuncisión, ustedes eran llamados incircuncisos. Pero esto no quiere nada más decir que incircuncisos era solo por no tener el prepucio cortado. Esto tenía que ver con que habían sido abandonados por Dios y que Dios no le importaba la vida de ellos. El incircunciso es el típico hombre que vive, hermano amado, en un cuerpo humano, pero con mente de bestia. El incircunciso es un humano que solo piensa en el mal, que solo vive para pecar, y que los demonios entran y salen de la vida de él, de la mente de él, como quien entra, hermano amado, a cualquier casa. ¿Por qué el Señor habla y dice en el misterio profundo de sus revelaciones, que habla de la realidad triste del gentil, de la realidad triste del ser humano? Le dice a los hombres israelitas que ellos eran, ¿por qué tuvieron ellos solo el exclusivo derecho de oír al maestro de Galilea? ¿Qué fue en Levítico? Lo vamos a entender después, vamos a ir comprendiendo cómo los fue encerrando, cómo los fue llevando poco a poco, en medio de toda su necedad y su terquedad, fue encerrando al grupo de gentiles, pero que los traía porque los había metido en Abraham, y fue la fe de Abraham. Eso fue lo que hizo. La fe de Abraham fue la que lo llevó el Señor a tratar con su nación, y le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Ni siquiera en él, en Isaac. Porque Pablo, léase el Nuevo Testamento y lo va a encontrar en donde Pablo dice
que no fue dicho en ti será llamada descendencia, no, en Isaac. O sea que ya Abraham, ya él, ya no le servía porque estaba podrido. Pero le pidió, y mire qué cosa más tremenda es, hizo que Sara naciera estéril. Esa es una cosa increíble, Luis. Hizo que Sara naciera estéril, y como Abraham era una lata, se la fue a regalar al rey de Egipto. Le dijo: está chula, ¿verdad? Quédate con ella. Le dijo: tengo un montón. No la había apreciado todavía. El otro le dijo: mira, decir que sos mi hermana, estás muy chula, y ahorita que yo entre ahí con todos estos me van a querer reventar por culpa tuya. Y el otro no entendía el plan de Dios. ¿Por qué? Porque era un gentil. Entonces dijo: no, tú no eres muy importante. Para Dios sí. Entonces, ¿cómo se llamaba el rey? Amalek. No me acuerdo el nombre del rey, y usted tampoco. Quedemos ahí, hermano. Entonces llega, y el rey que llega a él a buscar, porque hay hambruna, llega a buscar comida y llega a buscar alimento, y entonces ¡pum!, se enamora y se la llevan a la corte. Y cuando es muy probable que tuvo sexo con ella. Muy probable. La Biblia no lo especifica, pero muy probable, porque le cayó una enfermedad. Entonces él entendió y le dijo: aquí algo raro hay, le dijo, porque esto no es normal. ¿Por qué quién es ella? Sara, si no hubiera sido estéril, la embaraza este hombre, pero el vientre de Sara era para Dios. Por eso le habían hecho que fuera estéril, hasta que él la abriera. ¿Por qué? Porque la genética de Dios es importante. Porque Dios por eso te encierra a ti en verdades espirituales. Lo que la gente hoy no lo quiere. Dice: está bonita esta, sí, pero es una hija del diablo, pero no importa. Hay gente que es así. Entonces, no pueden entender por qué hay un celo, por qué hay un seguimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la circuncisión, aquí Pablo dice: acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, está hablando de nuestra carne, está hablando de nuestras tendencias, está hablando de nuestras idiosincrasias absurdas, está hablando de que nuestra condición como hombres y como mujeres no tienen absolutamente ninguna abstinencia de ninguna especie por ninguna razón espiritual, desgraciadamente. Por ello, cuando el Señor se revela la vida de alguien, cuando el Señor se muestra la vida de una persona, por eso es de que ser evangélico no es cantar aleluya, gloria a Dios. Eso es ser religioso evangélico. Pero entender las verdades del plan de Dios para tu vida, el entender por qué Dios quiere rescatarte, por qué Dios te cuidó, por qué Dios te está guardando, por qué Dios te está pidiendo que seas obediente, por qué te está diciendo que no te corrompas, que ya corrompido no tiene uso Dios de tu vida, que ya degradado, que ya hecho leña en medio de la supuesta gracia que tú conoces, ya llegaste a podrirte, ya no sirves para nada en el plan de Dios. Él tiene planes profundos para tu vida, pero los planes profundos que Dios tiene para ti y para mí están asociados con la santificación y con la santidad, que es muy difícil de entender hoy en el 2013. Decirle a un jovencito que se abstenga de relaciones sexuales y que no fornique y que no se vaya a meter de prostíbulo en prostíbulo es para que se burlen en la cara de uno. Decirle
que no está bueno el homosexualismo y que eso no está correcto, en medio de hoy te van a demandar. Hoy estamos nosotros como gentiles ante una tremenda y escandalosa situación, hermano, porque no solo tenemos una naturaleza rebelde y contraria, y si no tenemos sujeción al Espíritu. Por eso habla la Biblia. ¿Por qué va a hablar de sujeción al Espíritu si Dios no tiene en alguna manera el deseo de hacer algo contigo, si tú puedes vivir como se te da la gana? Tiene que tener una razón el por qué hay que abstenerse de ciertas cosas, hombre. No es capricho de Dios, así como el Señor cuando les está pidiendo a estos hombres, usted lo leyó en Levítico, que no coman esto, que no toquen esto, que sus inmundicias se limpien, que esto y que lo otro. ¿Qué está intentando Dios ahí? Está intentando hacer algo para que todavía de toda la basura que hay en la tierra se pueda sacar algo útil. Usted tiene que entender eso, varón y mujer que está aquí. Usted tiene que saber por qué es que el bautismo del Espíritu Santo es importante para usted. Usted tiene que entender por qué el hablar en otras lenguas es fundamental para que usted sea ungido con el poder de Dios. Usted tiene que entender que hay una determinación del Señor que envió a su propio Hijo. ¿Por qué fue que el Señor Jesucristo, Salvador, Creador, Dios del cielo y de la tierra, ya no fue como el primer Adán que podía casarse? Y usted puede decirme, ¿cómo que podía casarse? Sí, porque en el huerto del Edén, en obediencia, le satisfacieron sus deseos humanos, llamémosles así, y le dieron a una Eva, pero no se la dieron de las que habrían por ahí, sino que lo durmieron y se la sacaron de la propia carne de él para que fuera genéticamente igual que él. Porque fue que el maldito Caín, lo primero que hizo fue buscar mujer maldita entre las mujeres, en la región de Nod, como serían las noditas de ese entonces. Que el hijo que le nació, cuando lo oímos hablar, dice: si 7 veces fue Caín maldito, yo que soy su hijo, me voy a hacer 70 veces más maldito que él. Oiga lo que le salió de la mezcla con la que se casó. Entonces, Pablo hoy en el Nuevo Testamento le habla a la gentilidad en este capítulo extraordinario de esta porción de Efesios, hermano, y le habla que los hombres que hoy conocen a Cristo una vez fueron incircuncisos en su prepucio, y que esa incircuncisión que ellos tenían fue un nombre que fueron llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, que la circuncisión del judío le daba a ellos la señal de que ellos tenían acceso a una santificación que ninguno jamás tendría en la tierra. Por eso es de que nosotros entendemos que estos israelitas vagarían por todos los años estos, y yo estaba leyendo que fue en el año 1040, en la primera cruzada que se hizo a través de la iglesia
católica, apostólica y romana, que fueron los que dieron la orden porque querían quitar algunos lugares de peregrinación que habían caído durante el siglo 4, 5 y 6, o sea, año 400, 600 y 700 de la era cristiana. Fueron las turbas musulmanas que invadieron, y usted sabe que fue un milagro históricamente que hoy Europa no sea musulmana. Fue increíble porque los musulmanes capturaron casi todo el Asia Menor y el Asia Mayor y llegaron hasta España. España era musulmana en el siglo IV, V y VI. Y fue una cosa increíble. Fue un francés, Carlos se llamaba el nombre, Hammer Guy le decían, el hombre franco-francés, que fue el que logró medio enfrentar a estas huestes y las logró retroceder. Y fue ahí cuando quedó que Roma en realidad quería medio recuperar los lugares de peregrinación que había en Jerusalén. Determinaron asesinar a todos los musulmanes y a todos los judíos que pudieran. Ahí empezó eso. Aquella maldición que dijeron aquellos, que caiga sobre nosotros y sobre nuestra generación esto que estamos diciendo en contra de este Cristo, que caiga. Y Pilato se lavó la mano. Ahí comenzó, en el 1050 comenzó ese odio, hermano, que culminó Europa y que llevó a los judíos a sufrir hasta lo peor que usted puede imaginarse, con lo peor que les hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, usted tiene que entender que ese Dios maravilloso que le dio esa característica a estos personajes, hermano, llamados israelitas, Pablo lo nota y le hace ver al gentil que esa circuncisión era lo que hacía que nosotros los gentiles fuéramos guarida de demonios. Eso es lo que está diciendo aquí. En aquel tiempo, dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Oiga por favor la importancia de Jesús para nosotros. La importancia de que usted conozca a Cristo como su Salvador. La importancia de que usted conozca a Jesús como el Rey de su alma y de su corazón. Amado hermano que está aquí, démosle palmas a Jesús de Nazaret, porque Él nos quitó la maldición de la incircuncisión nuestra. Por eso nosotros tenemos que entender lo que aquí dice. Mire bien por favor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados. Oiga, ¿de dónde estamos? De la ciudadanía. Pero me llama la atención que dice de la ciudadanía de Israel. Esto es muy interesante, hermano. Y ajenos a los pactos de la promesa. Y oiga, esto es más duro todavía. Miren lo que dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Yo quiero que usted vea cómo es que nosotros, hermano, llenos de religión. Porque aquí es sorprendente esto cuando uno se da cuenta, y aquí quiero hablarle, hermano, y terminar con ello. Quiero hablarle a su corazón, a su alma, a su espíritu. Usted tiene que entender la dicha de que la sangre de Cristo a usted lo cubra, la dicha de que usted tenga al Señor como lo tiene ahora. Porque déjeme decirle a usted, hermano, que es lamentable. A veces no quisiera yo hablar mucho de esto, de lo que quiero decir ahorita, porque no quiero que estos programas no puedan ser pasados en otros países, especialmente en México, para enseñar la palabra. Pero hay cosas que son inevitables de decir, y esto es lo que a veces hay que cortarlos para poder reproducirlos para otros países. Pero aquí, usted que está aquí, que está oyendo la palabra, que vivo en esta nación, en los Estados Unidos de Norteamérica, aquí tengo la dicha de poder hablar. Esta es la realidad y la triste verdad que hay detrás de la iglesia católica, apostólica y romana. Mire cómo paró la gentilidad, hermano. Mire lo
que los gentiles hicieron cuando se apartaron de la verdad de la sencillez de Dios y se mezclaron con las sociedades humanas y se mezclaron con los intereses paganos, se corrompió la verdad que era la verdad que purificaría al hombre. Por eso es que esa asociación llega a ser en el Apocalipsis dramático su juicio contra ellos. Por eso es de que esta organización llega a ser abominable delante del Dios del cielo, porque ya perdió el efecto purificador de la sangre de Jesucristo. Porque ya se mezcló con las mentiras de las religiones paganas. Esa es la importancia de mantener el celo en la palabra. Esa es la importancia de mantener el celo en la escritura. Esa es la importancia de que nosotros, que somos los que estamos recibiendo la palabra, que somos los que estamos siendo acercados a Dios, seamos temerosos, seamos gente que verdaderamente valora lo que es la verdad de Dios en nosotros, y que tengamos celo espiritual, hermano amado, para entender la realidad. Esa es la verdad. No es solamente ser evangélico cristiano. Si usted lo quiere conmigo, por favor, yo puedo decírselo con toda libertad. Mire usted la extraordinaria obra poderosa que la palabra del Señor, según lo dice el apóstol Pablo aquí, que estábamos alejados de Dios, que estábamos totalmente, hermano, que estábamos sin ciudadanía de Israel. No cabe duda que no está hablando de una ciudadanía literal humana, sino que está hablando, y más adelante lo vamos a entender, está hablando de que Él quiere asociarnos con la realidad de lo que quiso hacer y de lo que deseó hacer con el Israel de Él en la tierra. Por eso es de que el judío que entendió la esencia de lo que era la ley, no se mezcla con nadie. Esa es la razón por la cual la ortodoxia de ellos no es simplemente un capricho, no es simplemente, hermano amado, una necesidad evolutiva de relación que tienen, sino que es la realidad de entender la verdad de Dios revelada en el idioma de ellos, en la profundidad de las revelaciones que por siglos de siglos la están estudiando ellos. Usted tiene la Biblia y nunca la lee. Dejémonos de cuentos. Pasan 3, 4, 5, 6 años y usted lo único que hace es llevar la Biblia de la iglesia a la casa y de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia. Entonces estos hombres que eran amantes de la palabra y que entendieron por qué apartaron a su padre Abraham de Ur de los Caldeos, y que por qué en Isaac le sería llamada descendencia, y entendieron por qué, y viera usted lo que hablan, estos hombres son asombrosos, viera usted lo que hablan de por qué Sara era estéril. ¿Qué era la importancia de que esta mujer hasta el tiempo de la promesa ya tenía 100 años? ¿Pero qué era lo que el Señor había hecho? ¿Qué estaba esperando en Sara? Aquí le voy a decir algo ya profundo. ¿Qué estaría pensando en Sara? Que quería que estuviera especialmente bien para que quedara preñada. En cambio hoy, por eso es de que es un misterio. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento que dice, porque hay hijos que son voluntad de carne, de sangre, y otros de varón, y otros de Dios. ¿Qué diferencia entre un hijo de varón a un hijo de Dios? Polles, un poquitillo nada más. Ahora, ¿qué será un hijo de voluntad de carne? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué sucedió en el momento de la concepción? Que cuando la Biblia
está especificando y clasificando a los nacimientos del mundo. Le dice de voluntad de carne. ¿Por qué le llama de voluntad de carne? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué estaba pasando cuando lo estaban concibiendo? De voluntad de varón, de voluntad de Dios. ¿Qué pasó en esta pareja? ¿Qué proceso tuvieron esta pareja? Que cuando lo clasifican a su hijo le llaman a esta es voluntad mía. Upa, claro que tiene que ver. Entonces, yo estoy sorprendido, hermanos, cómo el Señor en su palabra le muestra al hombre gentil lo que es el poder de la sangre, pero lo que es el poder de entender la verdadera santificación que Dios está pidiendo para un propósito. Yo espero que no se vaya usted muy asustado, pero espero con todo mi corazón que usted pueda ir despacio conmigo en este capítulo, porque tenemos que concluir diciendo lo siguiente: nosotros somos pueblo lavado con la sangre de Jesucristo. ¿Sabía usted eso? Ahora, lo más importante de todo esto, ¿verdad?, que después lo vamos a ver, es de que nosotros también tenemos una circuncisión. Y esa no es cuento. Esa circuncisión es la que hace que usted sea verdaderamente hijo de Dios. Solo que no es circuncisión física, es circuncisión a niveles espirituales. Póngase de pie. He terminado esta noche. Aleluya. Gloria a Jesús para siempre. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Cantamos, quiere venir aquí al frente para que oremos juntos. ¿Tiene alguna necesidad muy grande? Véngase para acá. Levante su corazón, no se salga. Ya salimos en un minuto, pero vamos a orar por los niños también. Véngase, adoremos al Señor unos segundos. Démosle gracias porque somos cristianos. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con... Ofrécele tu vida. Ofrécele tu vida. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria, Señor. Una vez más. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Eso es. Cantémoslo, cantémoslo. Es mucho lo que tú me has perdonado. Oh, sí, Señor. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate.
se llene con tu gloria este lugar. Que se llene con tu gloria este lugar. Ofrécele al Señor tu vida. Levanta tus manos en esta hora. Dile, Señor, llena esta casa. Dile, llena esta casa con tu gloria. Llena mi vida. Yo quiero entender tu palabra. Quiero entender el misterio de que sea salvo. Quiero entender el por qué quieres que yo me aparte para ti. Quiero saber el misterio de lo que es consagrarse. Quiero saber por qué tu Espíritu me cela con celo santo, Señor. Quiero saber por qué tengo que ser distinto. Quiero entenderlo en tu palabra. Háblame, Señor, para que yo pueda racionalmente subirme al altar del sacrificio para morir para ti. Díselo. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, por haber podido llevar tu palabra a este pueblo que se congregó aquí. Señor del cielo, extiende tu mano por la radio, por la televisión, por el internet. Extiende tu mano, Señor. Oramos, Padre, para que cuides y protejas a los niños que vuelven a la escuela. Extendemos nuestras manos hacia ellos. Sabemos que ellos son limpios y santificados por la oración de nosotros. Guárdalos, cúbrelos con tu sangre en estas ciudades tan perdidas. Dios mío, en esta nación tan falta de ti, Señor. Extiende tu mano, Padre. Ten misericordia de nuestros nietos, de los hijos, de los hermanos, Dios mío, que tienen sus criaturas en este mundo. Los cubrimos con tu sangre, Señor. Los cubrimos con tu sangre. Guárdalos en la escuela. Guárdalos en las calles. Guárdalos en esta ciudad. Bendice a tu pueblo. Padre mío, cubre con tu sangre a tu iglesia. Guarda a tus ungidos. Protege a aquellos que te aman. Señor, oramos por las almas que aceptaron a tu Hijo en los parques y los hospitales. Ten misericordia. Aquellos que van a salir para buscar tu nombre, extiende tu mano sobre ellos. Para los discipulados, extiende tu mano en los discipuladores. Señor del cielo, bendice las actividades de la obra, el retiro que viene. Extiende tu mano en el culto de jóvenes, Señor. Bendice la obra que se hace en este lugar. Por la sangre de Cristo te lo pedimos. Bendice a tu pueblo en esta semana, que puedan ir en victoria para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios les guarde, Dios les proteja. Mucho cuidado en la salida, hermanos, por favor. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser